Sabíamos que era grave, pero no teníamos ni idea de que fuera tan grave. Un nuevo informe impactante de médicos sobre el terreno en Teherán acaba de revelar la verdadera magnitud de la represión iraní. Las cifras son aterradoras, más de 16.000 muertos y más de 300.000 heridos en solo unos días. Solo para ponerlo en perspectiva, a Rusia le llevó casi 2 años de guerra a gran escala, 20 meses para ser exactos, alcanzar esas cifras de bajas. Pero el régimen iraní llevó a cabo esa masacre en solo 2 días. Este es un tipo de represión que no hemos visto antes en la historia moderna. Aquí tienes a un manifestante que huyó de Irán, contando cómo empezó la represión. Nadie quería hablar ante la cámara, por miedo a los ojos vigilantes del régimen. Pero un hombre, con heridas en la cara, nos contó que le dispararon en una protesta en la provincia de Alborz la semana pasada. Me alcanzaron en la cara con alrededor de 7 impactos de perdigones. Me dieron por encima del párpado, en la frente, en la mejilla, en el labio, debajo de la oreja y a lo largo de la mandíbula. Tuve que usar una cuchilla de afeitar para sacar uno de los perdigones. 5 siguen incrustados en mi cara. Tenía demasiado miedo de ser arrestado como para buscar ayuda médica. Las fuerzas de seguridad de Irán habían aplastado las protestas en su propio pueblo, nos dijo, pero en otras zonas habían continuado. Las manifestaciones seguían en curso en Fars, en Malar y en algunas zonas de Teherán. Mis amigos estaban allí. Estábamos constantemente al teléfono. El martes por la noche las protestas seguían, pero no he tenido ninguna actualización desde entonces. Ahora, eso era solo el testimonio de una persona. Aquí tenemos un informe de conjunto, a gran escala, de médicos que estaban en Teherán. El régimen iraní está intentando desesperadamente enterrar este informe, porque la tiranía prospera cuando se silencia la verdad. Este informe proviene de The Sunday Times y fue obtenido de médicos sobre el terreno. El informe dice que al menos 16.500 iraníes fueron asesinados bajo una oscuridad digital y más de 300.000 resultaron heridos. La mayor parte ocurrió en solo 2 días de matanza abierta, el 8 de enero y el 9 de enero. La mayoría de las víctimas son jóvenes iraníes, menores de 30 años. Más de 7.000 manifestantes tienen lesiones oculares y al menos entre 700 y 1.000 han perdido un ojo. Hay tantas lesiones oculares relacionadas con escopetas que los médicos no sabían a quién atender primero. La masacre fue tan extensa que mucha gente murió por la falta de sangre, aunque el personal médico de varios hospitales estaba donando su propia sangre para mantener con vida a los pacientes. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incluso se negaron a permitir transfusiones de sangre. También sabemos que el régimen iraní ha pedido ayuda a milicianos iraquíes para aplastar a los manifestantes. Casi 5.000 combatientes de milicias de Irak entraron en Irán para ayudar a las fuerzas de seguridad iraníes a sofocar la revolución. Esto demuestra que incluso en el contexto del régimen islámico, donde las autoridades no temen matar a la gente durante las protestas, la escala de los asesinatos esta vez fue verdaderamente sin precedentes. Ahora, la parte más irónica de todo esto es que la matanza fue tan extensa que ni siquiera el régimen iraní pudo ocultarla. Aún así, el ministro de Asuntos Exteriores iraní apareció en la televisión estadounidense y le dijo al mundo entero que no había muerto tanta gente. Esas fueron sus palabras, no las mías. Dijo que solo murieron cientos de personas, no miles. Pero quedó expuesto por mentir nada menos que por el líder supremo de Irán. Escucha esto. Sobre la situación sobre el terreno. Hay informes, señor, de que entre 2.500 y más de 12.000 manifestantes en varias ciudades han sido asesinados por el régimen. ¿Cuánta gente ha muerto? Bueno, estamos sobre el terreno en Irán. Esas afirmaciones no tienen fundamento. No hay prueba de eso. El número de muertes, aunque intentaron aumentarlo, es solo de cientos. En esta sedición, estos agentes ignorantes e inconscientes, guiados por esos elementos maliciosos y entrenados, han asesinado a varios miles de personas. A algunos los mataron con una severidad inhumana, es decir, completamente salvaje. Ahora, lo más impactante de todo esto es que un mensaje de texto del ministro de Asuntos Exteriores es lo que convenció al presidente Trump de cancelar los ataques contra Irán. Al menos eso es lo que informa The Wall Street Journal. Veámoslo. El martes, el presidente Trump dijo muy públicamente que había cancelado todas las reuniones con líderes iraníes. Luego pidió al pueblo iraní que tomara edificios gubernamentales y derrocara al régimen. También declaró que la ayuda estaba en camino. Pero 3 días después, Trump dio a entender que no habría ataques inminentes contra Irán. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente entre esos 3 días que llevó a esta decisión? Primero, el presidente Trump ha afirmado públicamente que Irán pausó las ejecuciones de los manifestantes y que por eso canceló los ataques. Esa fue la razón pública que se dio, pero en realidad pasaron muchas cosas en esos 3 días que llevaron a la decisión de pausar los ataques. La primera fue el análisis de coste y beneficio. El ejército estadounidense tenía dudas sobre si un ataque podría realmente provocar un cambio de régimen. Es importante recordar que las protestas estaban ocurriendo en todo el país. Participaron más de 100 ciudades.
Eso significa que las fuerzas de seguridad estaban repartidas por todo el país intentando aplastar a los manifestantes. Esto hace más difícil hacer algo como lo que Estados Unidos hizo con la Operación Martillo de Medianoche. Durante esa operación, las fuerzas estadounidenses entraron, atacaron instalaciones nucleares iraníes y salieron. Irán ni siquiera pudo disparar un solo tiro de vuelta. Las defensas aéreas simplemente no pudieron detectar nada. Pero la gran diferencia es que las instalaciones nucleares iraníes estaban muy concentradas. Estados Unidos apuntó a 3 sitios, lo destruyó todo y regresó. Esta vez no es así. Según personal militar que estaba asesorando al presidente, las cuentas simplemente no cuadraban. Sería muy difícil entrar y llevar a cabo los ataques, y aun si Estados Unidos tuviera éxito, eso no garantiza necesariamente un cambio de régimen. También es importante señalar que no solo el ejército estadounidense estaba defendiendo ese argumento. El primer ministro israelí también tuvo una llamada con el presidente Trump, intentando convencerlo de lo mismo. Argumentó que quizá no era el momento adecuado para ir contra el régimen con ataques, y que Estados Unidos debía esperar una mejor oportunidad. Luego también tuvimos a países árabes, más específicamente países del Golfo como Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, presionando a la Casa Blanca para que también pausara los ataques. Tenían razones distintas. Diplomáticos iraníes estaban presionando a estos países para que presionaran a Estados Unidos y evitara el ataque. Básicamente intentaban chantajear a estos países, diciendo que si Estados Unidos atacaba a Irán, Irán respondería contra estos países e iría tras las bases situadas allí. Por eso, el príncipe heredero de Arabia Saudí llamó directamente al presidente Trump para presionar por una pausa de los ataques. Encima de todo esto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní envió un mensaje de texto directamente al enviado especial, Steve Witkoff, argumentando que si Estados Unidos no lleva a cabo los ataques, Irán podría estar dispuesto a negociar sobre el programa nuclear. Propuso una reunión antes de la cumbre económica de Davos que está a punto de celebrarse, y por todo esto, la situación se desinfló un poco. Otra parte sorprendente de estos informes es que el vicepresidente J.D. Vance, que ha sido famoso por mostrarse muy escéptico con cualquier implicación extranjera, en realidad apoyó los ataques contra Irán. El secretario de Estado Marco Rubio también argumentó a favor de un ataque, pero otras figuras importantes, como el enviado especial Steve Witkoff y el secretario del Tesoro Scott Bessent, argumentaron en contra. Sostuvieron que quizá esperar y dejar que las sanciones económicas hagan su trabajo podría ser una mejor estrategia. Así que definitivamente hay una división en la Casa Blanca, o al menos en la administración. Pero eso no es realmente raro. En casi cualquier tema hay división, ya sea Ucrania, Rusia, Israel, Gaza o estos ataques contra Irán. Otra cosa importante a tener en cuenta es que todo esto ocurrió a principios de semana. Pero el sábado, ayer mismo, vimos cambiar el mensaje del presidente Trump. En una entrevista defendió un cambio de liderazgo en Irán. Mientras tanto, activos militares estadounidenses siguen moviéndose hacia Oriente Medio. Tenemos al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln desplazándose desde el mar de China Meridional hacia Oriente Medio. En 2 o 3 días más estará allí. Eso dará a Estados Unidos más activos para presionar a Irán. Eso no significa necesariamente que Estados Unidos tenga que atacar, pero facilita llevar a cabo un ataque si decide hacerlo. Más importante aún, refuerza la defensa contra cualquier represalia que pudiera venir después. Es importante recordar que hay bases estadounidenses por todo Oriente Medio y alrededor de 30.000 soldados estadounidenses estacionados allí. Eso significa que es crucial no solo pensar en cómo Estados Unidos podría llevar a cabo un ataque, sino también en cómo puede proteger sus activos y a sus aliados después. Solo el tiempo dirá qué ocurre a continuación.